Bienvenidos y bienvenidas sean cada uno de ustedes a este nuevo video donde vamos a enfocarnos en la pronunciación del quechua. Si se han dado cuenta, muchas personas que están aprendiendo a hablar quechua se llenan de bastante gramática, pero en esta ocasión vamos a olvidarnos un poco de ello y nos vamos a enfocar en lo que es la pronunciación. Quiero mostrarles el primer elemento, que es el fonema consonántico ja. ¿Ya? Escuchen bien, ja, o en el castellano podemos denominarlo como la co, pero en el quechua es ja. ¿Ya? Ahora, ¿se darán cuenta cómo debe ser la pronunciación de este fonema consonante? Según el punto de articulación, este es un fonema consonántico, ¿ya? Velar, ¿ya? ¿Dónde se produce el sonido? En la zona velar de la cavidad vocal. Entonces, para esto, lo que debe hacer es que la lengua que está en esta posición se encorva un poco y se dirige para cerrar el paso del aire en la zona velar. Se cierra el paso del aire y gracias a ese cierre del paso del aire se produce el sonido ja. Veamos algunos ejemplos. Casa, casa, que viene a ser helada. ¿Ya? Kowi, kowi, kowi. Kata, kata, frazada. Cosa, cosa, esposo. Joya, joya viene a ser esposa. Otra vez, joya. Gella, gella, ocioso, vago. Eco, eco, enano. Cara, cara, cuero. Otra vez, cara, cuero. Entonces, amigos, con estas pocas palabras hemos practicado un poco de la pronunciación. Ahora es tiempo de que tú compartas este video para que más personas que están aprendiendo a hablar quechua aprendan a pronunciar correctamente este fonema consonántico variado. Conmigo nos vemos en el siguiente video, así que no olvides de compartir este video. Tupanan Chiscao.